Antes de que hables, antes de que te defiendas, antes de que intentes demostrar tu inteligencia, tu valor o tu fuerza, alguien ya decidió dónde estás posicionado. Y lo más inquietante es esto. Ni siquiera notaste cuándo ocurrió. El poder no comienza cuando actúas. Comienza cuando eres interpretado. En cada sala, en cada reunión, en cada conversación, existe un cálculo invisible en marcha. ¿Quién reacciona primero? ¿Quién explica demasiado? ¿Quién sostiene la mirada? ¿Quién la rompe? ¿Quién llena el silencio? ¿Quién se siente cómodo dentro de él? Nada de esto es casual. Son microseñales, y esas señales construyen estructura, y la estructura determina jerarquía. La mayoría cree que el poder pertenece al más ruidoso, al más agresivo, al que tiene el título más alto. Pero si el poder fuera tan visible, sería fácil de desafiar, fácil de derribar, y fácil de reemplazar. La forma más efectiva de poder no se muestra, se percibe. Maquiavelo entendía esto profundamente. Escribió sobre príncipes, alianzas, temor, estrategia. Pero debajo de todos sus consejos, había una regla que nunca formuló de manera directa. Quien controla la percepción controla el resultado. No mediante fuerza, no mediante gritos, no mediante órdenes, sino moldeando cómo los demás interpretan la realidad. Y aquí es donde se vuelve incómodo. Mientras tú estás pensando qué decir, alguien más está moldeando cómo eres visto. Mientras tú reaccionas emocionalmente, alguien más permanece inmóvil. Mientras tú explicas tus intenciones, alguien más conserva misterio. El poder no siempre se mueve a través de acciones visibles. Se mueve a través de estructura invisible, a través del encuadre, a través del ritmo emocional, o a través del silencio. Y si no eres consciente de esta regla, no estás en posición neutral. Estás siendo posicionado. Si quieres entender el poder a nivel psicológico, no motivacional, suscríbete ahora. Porque aquí no hablamos de dominación superficial, hablamos de estructura. Cuando empiezas a ver la capa invisible debajo de cada interacción humana, algo cambia. Dejas de reaccionar impulsivamente, dejas de justificarte, dejas de intentar ganar volumen, y comienzas a notar algo más. La persona que menos habla suele ser la que más influye. Ahora descubramos la regla que Maquiavelo dejó entre líneas. La mayoría cree que el poder comienza cuando actúas, cuando hablas, cuando impones tu posición, cuando respondes, cuando tomas una decisión visible. Pero para cuando la acción ocurre, el verdadero terreno ya ha sido moldeado. El poder no comienza con el movimiento, comienza con la interpretación. Antes de que alguien responda a tus palabras, ya ha formado una idea sobre ti. Antes de que alguien te desafíe, ya ha medido tu estabilidad emocional. Antes de que alguien te respete, ya ha evaluado tu seguridad interna. Y aquí está la verdad incómoda. Las personas no reaccionan a la realidad, reaccionan a su percepción de la realidad. Maquiavelo entendía esto con precisión quirúrgica. Por eso insistía tanto en la apariencia en el príncipe, no porque fuera superficial, sino porque la percepción determina el comportamiento. Si las personas te perciben como inestable, te pondrán a prueba. Si te perciben como necesitado de aprobación, te la negarán. Si te perciben como escaso, te buscarán. Si te perciben como internamente firme, dudarán antes de enfrentarte. O observa algo clave. Nada de esto depende únicamente de lo que dices. Depende del marco en el que eres visto. Y ese marco se forma antes de que cualquier estrategia consciente comience. Cada interacción humana se construye sobre suposiciones invisibles. Suposiciones sobre competencia, suposiciones sobre estatus, suposiciones sobre fortaleza emocional, suposiciones sobre valor personal. Esas suposiciones crean un entorno psicológico, y quien moldea ese entorno, moldea el resultado. Aquí opera la regla invisible. Controla el marco
antes de intentar controlar el comportamiento. Los verdaderamente poderosos no se apresuran a debatir. Moldean el contexto, controlan el tono, establecen el ritmo emocional, permiten que otros revelen su urgencia primero, porque la urgencia reduce el margen de maniobra. Cuando reaccionas rápido, o entregas espacio psicológico. Cuando te defiendes antes de tiempo, confirmas vulnerabilidad. Cuando explicas en exceso, reduces tu valor percibido. El poder no consiste en actuar primero, consiste en diseñar el campo donde la acción ocurrirá. Piensa nuevamente en Cesare Borgia. No dependía únicamente de la fuerza para mantener el control. Redefinía cómo los eventos eran interpretados. Moldeaba la percepción antes de que la resistencia pudiera consolidarse. Eso fue lo que Maquiavelo admiró. No la brutalidad, sino la precisión psicológica. La persona que controla la percepción no está simplemente participando en la interacción, está diseñándola. Y cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de obsesionarte con la respuesta perfecta. Dejas de intentar imponer dominio con volumen. Empiezas a hacerte otra pregunta. ¿Cómo estoy siendo interpretado antes de siquiera hablar? Porque el verdadero inicio del poder es silencioso. Comienza antes de la primera palabra, antes del primer gesto, antes del primer movimiento visible. El poder nace en la mente del observador, y si puedes moldear esa mente, moldeas el resultado. Maquiavelo no admiraba fácilmente, no se impresionaba por títulos, no se dejaba seducir por discursos, no era ingenuo respecto a la moralidad. Observaba el poder con frialdad, lo analizaba como un cirujano analiza un órgano. Y entre todos los gobernantes de su tiempo, hubo uno que capturó especialmente su atención: Cesare Borgia. No porque fuera bondadoso, no porque fuera amado, y sino porque entendía algo que la mayoría de los líderes jamás comprende. El poder se sostiene primero en la percepción y después en la fuerza. Cuando Borgia tomó control de la región de la Romaña, el territorio estaba fragmentado, violento y políticamente inestable. Podía haber impuesto orden a través de brutalidad directa, pero hizo algo más sofisticado. Nombró a Remirro de Orco como su administrador, un hombre severo, implacable. De Orco gobernó con mano dura, castigos ejemplares, disciplina estricta, miedo efectivo. En poco tiempo, la región se estabilizó, pero entonces ocurrió algo inesperado. Una vez restaurado el orden, Borgia mandó ejecutar públicamente a Remirro de Orco. Su cuerpo fue expuesto en la plaza, un acto impactante. Superficialmente, parece crueldad. Pero Maquiavelo vio otra cosa: precisión psicológica. La dureza que había generado temor fue atribuida al gobernador. La restauración de justicia fue atribuida a Borgia. En un solo movimiento, transformó su imagen. El miedo quedó asociado a otro. La autoridad moral regresó a él. No eliminó la fuerza. Reconfiguró su interpretación. Eso es control del marco. No impuso poder únicamente mediante violencia. Moldeó cómo esa violencia sería comprendida. Y esa diferencia es decisiva. Maquiavelo no admiró la brutalidad, admiró la claridad estratégica. Borgia entendía que el miedo sin estructura se vuelve caos. La autoridad sin narrativa se desgasta, la fuerza sin percepción genera rebelión, pero la fuerza enmarcada correctamente genera estabilidad. Aquí opera la regla invisible. Si controlas cómo se interpretan los eventos, controlas la lealtad. Las personas toleran medidas duras si creen que son necesarias. Aceptan decisiones severas si las interpretan como protección. Obedecen cuando perciben coherencia. Borgia no solo actuaba, diseñaba el significado de sus acciones, y eso fue lo que Maquiavelo observó con atención. Porque el verdadero poder no se mide por lo que haces, se mide por cómo los demás entienden lo que haces. Y cuando logras moldear esa interpretación, la resistencia se debilita antes de aparecer.
Esa es la lección que Maquiavelo estudió de cerca, y sigue siendo vigente hoy. La mayoría de las personas le temen al silencio, lo llenan de inmediato, se justifican demasiado rápido, explican antes de tiempo, responden sin haber leído el terreno, y en ese impulso entregan ventaja. El silencio no es ausencia, es presión. En cualquier interacción, la primera persona que reacciona emocionalmente entrega información. La primera que se defiende revela vulnerabilidad. La primera que habla en exceso reduce su valor percibido. Maquiavelo entendía que la previsibilidad invita resistencia. Cuando tus intenciones son completamente visibles, pueden calcularte. Cuando tus reacciones emocionales son evidentes, pueden manipularte. El silencio estratégico interrumpe ese patrón, genera incertidumbre, y la incertidumbre crea tensión, no caos, tensión controlada. Cuando permaneces medido, los demás comienzan a proyectar, suponen, interpretan, se adelantan, y al hacerlo se revelan. La proyección expone jerarquía. Quien necesita claridad con urgencia suele estar en posición inferior. Quien corre por asegurar aprobación ya negocia desde abajo. Quien no tolera el silencio demuestra dependencia. Pero la persona que puede sostener el silencio cómodamente altera el equilibrio psicológico. Comunica sin palabras. No estoy apurado. No reacciono por impulso. No necesito convencer. Ese mensaje no se declara, se percibe, y lo que se percibe moldea el comportamiento. En una negociación, el silencio fuerza concesiones. En un conflicto, el silencio obliga al otro a intensificarse, y muchas veces a exponerse emocionalmente. El liderazgo, el silencio crea gravedad. Indica que no temes la incomodidad. Maquiavelo aconsejaba a los gobernantes ocultar intenciones cuando fuera necesario. No por engaño superficial, sino por conciencia estratégica. Cuando no pueden anticipar tu siguiente movimiento, dudan, y la duda desplaza el poder. El silencio estratégico no es pasividad, es control del ritmo. A quien controla el ritmo, controla la estructura. Si respondes inmediatamente, aceptas el tempo emocional del otro. Si retrasas deliberadamente tu respuesta, impones el tuyo. Y el ritmo define la dominancia psicológica. El silencio recoge información. El silencio eleva valor percibido. El silencio obliga a los demás a esforzarse más por obtener tu reacción. En un mundo adicto al ruido, la mente disciplinada entiende algo poco común. No todo pensamiento merece ser expresado. No toda acusación merece respuesta. No todo desafío merece atención. Aquí opera nuevamente la regla invisible del poder. Cuanto menos disponible emocionalmente eres, más estable pareces. Y la estabilidad percibida se interpreta como fortaleza. El silencio no es debilidad, es exposición controlada, es contención, es ventaja disfrazada de calma. Y cuando aprendes a usarlo deliberadamente, las interacciones cambian, no de forma dramática, sino estructuralmente. El verdadero poder rara vez se mueve con ruido, se mueve con peso. Existe una fuerza más influyente que la agresión, más persuasiva que el volumen, más dominante que la autoridad visible, la gravedad emocional. La gravedad no empuja, atrae. En cualquier entorno tenso, la persona más estable se convierte en el centro psicológico. Cuando aumenta la tensión, las personas buscan inconscientemente a quien permanece inmóvil, porque la estabilidad transmite fortaleza. Cuando es provocada, la persona emocionalmente sólida no colapsa. Cuando es desafiada, no corre a justificarse. Cuando es elogiada, no se infla. Permanece alineada internamente, y esa alineación altera la estructura del entorno. Los demás comienzan a ajustar su comportamiento sin darse cuenta. Modulan el tono, reducen la agresividad, dudan antes de escalar, porque la volatilidad emocional necesita reacción, y cuando la reacción no llega, pierde fuerza.
Maquiavelo entendía que un gobernante no debía parecer fácilmente alterado. Si un líder reacciona impulsivamente, comunica inseguridad. Si parece amenazado, invita al desafío. La gravedad emocional elimina esa invitación, genera peso psicológico, y el peso cambia dinámicas. Pero la gravedad interna por sí sola no es suficiente. Debe combinarse con visibilidad controlada. Exposición total destruye el misterio. Ocultamiento total destruye la influencia. La regla invisible opera entre esos extremos. Revela lo suficiente para establecer presencia. Oculta lo suficiente para conservar ventaja. Y cuando revelas todas tus intenciones, tus miedos, tus planes, te vuelves predecible. Y la previsibilidad reduce poder. Pero cuando no revelas nada, generas distancia sin autoridad. La visibilidad controlada implica transparencia selectiva. Permites que otros vean estabilidad, pero no vulnerabilidad innecesaria. Permites que perciban intención, pero no estrategia completa. La escasez aumenta el valor percibido. La ambigüedad aumenta la curiosidad. El acceso medido aumenta la influencia. Observa cómo las personas verdaderamente influyentes rara vez se explican en exceso. No responden a cada rumor. No reaccionan a cada provocación. No buscan validación pública. Su presencia es deliberada. Sus palabras son precisas. Su disponibilidad es limitada. No es arrogancia. Es disciplina estructural. La gravedad emocional construye fortaleza interna. La visibilidad controlada construye ventaja externa. Juntas, crean autoridad sostenible. Porque el poder no consiste en aplastar a los demás. Consiste en moldear cómo los demás se orientan alrededor de ti. Y cuando las personas comienzan a ajustarse en respuesta a tu estabilidad, ya no estás persiguiendo poder, lo estás generando. En silencio. Ahora todo encaja. Percepción. Silencio. Gravedad emocional. Visibilidad controlada. No son técnicas aisladas. Son piezas de una misma estructura invisible. Y aquí está la regla que Maquiavelo nunca escribió en una sola frase. Nunca intentes controlar a las personas directamente. Controla el marco de percepción en el que operan. El control directo genera resistencia. El control perceptual genera alineación. Cuando intentas dominar abiertamente, activas el ego del otro. Cuando fuerzas obediencia, y invitas desafío. Pero cuando moldeas la interpretación silenciosamente, el comportamiento se ajusta sin confrontación. Por eso Maquiavelo insistía tanto en la apariencia. Por eso estudiaba líderes que mantenían compostura bajo presión. Por eso admiraba la contención, el timing, la exposición calculada. Porque entendía algo que la mayoría nunca ve. Las personas no se mueven por la verdad, se mueven por lo que creen, y la creencia nace de la percepción. Cuando controlas el ritmo emocional, influyes en la estabilidad. Cuando controlas la visibilidad, influyes en la curiosidad. Cuando controlas el silencio, influyes en la proyección. Cuando controlas el encuadre, influyes en la lealtad. El poder no es un espectáculo, es un entorno. La persona más poderosa en una sala rara vez es la más agresiva. Es la que define cómo la sala se interpreta a sí misma, la que permanece internamente firme, la que revela estratégicamente, la que habla cuando es necesario, y guarda silencio cuando el silencio otorga ventaja. Esto no es manipulación caótica, es dominio estructural. Y cuando internalizas esta regla, algo cambia de forma irreversible. Dejas de perseguir validación. Dejas de reaccionar a cada provocación. Dejas de intentar demostrar autoridad. Empiezas a diseñar contextos, a moldear climas emocionales, a permitir que los demás se posicionen alrededor de tu estabilidad. Y ahí es cuando el poder deja de ser esfuerzo. No porque lo impongas, sino porque los demás comienzan a ajustarse a ti inconscientemente. Recuerda esta línea. La forma más alta de poder no es parecer poderoso. Es convertirte en la estructura dentro de la cual el poder se mueve.
Esa es la regla invisible, y una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Cada sala se convierte en un mapa de percepción, cada interacción en arquitectura, cada silencio en ventaja. Si este contenido cambió tu forma de pensar, aunque sea un poco, suscríbete ahora, porque aquí no estudiamos el poder como ruido, lo estudiamos como diseño. Y cuando aprendes a diseñar la percepción, ya no entras al juego, construyes el tablero.